Voy a presentar el caso de un paciente en el cual la única alternativa de vida que tuvo fue la diálisis peritoneal. ¿Qué sigue? Okay. Nosotros sabemos que las hernias diafragmáticas son el pasaje del contenido intestinal hacia la cavidad torácica, y eso sea congénita o sea adquirida, va a condicionar algunas complicaciones médicas, tipo de repente pulmonares restrictivas o infecciosas incluso, que van a llevar a comorbilidades importantes en los pacientes. Ahora, si nosotros tomamos en cuenta la estadística respecto a la presencia de hernias en pacientes en diálisis peritoneal, se describen sí hernias inguinales, de repente hernias abdominales, como complicaciones de la terapia, de repente en algunos pacientes que previamente tenían defectos de pared. Sin embargo, si lo vamos a tomar estrictamente como necesidad de ingresar a un paciente que tuviera que elegir entre hemodiálisis y diálisis peritoneal, a un paciente que tenga una hernia diafragmática, lo pensaríamos mucho antes de hacerlo. ¿Por qué? Porque no está dentro de uno de los casos en los cuales deberíamos ingresarlo, ¿no? Excepto se pueda corregir esta condición previa. El objetivo de este reporte es presentar el caso de un paciente en el cual no tenía otra opción de vida. Vamos a explicar ahora por qué. El paciente que voy a presentar tenía 71 años cuando llegó a nosotros y con diagnóstico de enfermedad renal crónica estadio 5, con data de tener terapia de hemodiálisis crónica ambulatoria durante 10 años, dentro de los cuales había tenido ya todos los accesos vasculares posibles, dentro de ellos fístulas arteriovenosas, catéteres permanentes, llegando a nosotros, como pueden ver, con un catéter permanente que en ese momento estaba disfuncional. Ya se habían hecho todos los intentos de permeabilización de este catéter, pero no funcionaba. El estado del paciente era con un estado de uremia, potasio elevado y el paciente en anuria. Cuando hacemos, antecedentes adicionales, hipertenso, paciente con gota, se le toma esta radiografía para evaluar de repente posición de catéter, si es que había algo asociado al catéter permanente que tenía previo a la permeabilización o al intento de permeabilización, y lo que nos llama la atención es esto, la elevación del hemidiafragma derecho comparado con el izquierdo, ¿no? Entonces, posterior a eso, también había esta imagen que pudimos rescatar previa, que no la teníamos prevista, en la cual impresionaba incluso como si hubiera una imagen adicional. Incluso se pensó en algún momento en la posibilidad de un quiste hidatídico, pensando de que había algún nivel o allí. Se le pidió una tomografía en la cual se evidencia claramente, nuevamente, el incremento del hemidiafragma derecho y comparado con el izquierdo y contenido intestinal hasta esta zona. Entonces, se hace el diagnóstico de una hernia diafragmática derecha. El paciente es evaluado por cirugía de emergencia y los cirujanos nos refieren que por el estado clínico del paciente era imposible entrar a hacer una corrección quirúrgica en este paciente. Entonces, era la opción o dejarlo morir o hacer algo por el paciente. Se informa al paciente que estaba despierto a pesar de su estado urémico y al familiar, y juntos se decide la colocación del catéter permanente. Se coloca el catéter permanente y se inicia con diálisis peritoneal automatizada. El señor tenía una superficie corporal de 1,9 metros cuadrados y se inicia primero con volúmenes bajos y después se completa la terapia de diálisis peritoneal automatizada en la unidad hasta estabilizarlo. Una vez el paciente estabilizado, ya se considera una terapia de diálisis peritoneal continua ambulatoria, considerando ya el entrenamiento de la esposa del paciente. La esposa era una señora de la edad similar del paciente, o sea, una señora de 70 años. Aprendió la señora y se fueron a casa. El esquema era con soluciones de 2.5% por 4 recambios al día, con en la noche cavidad seca, porque era, la dificultad que tenía si es que lo dejábamos con volumen en el abdomen. Cuando se le hace la evaluación del PET al mes, el señor se cataloga como un transportador promedio bajo y queda, con esta terapia indicada. El KTB que se logra con el paciente es hasta 1.9.
hasta ahí, de repente, nosotros podríamos decir cuánto ha podido vivir este señor sin tener complicaciones restrictivas pulmonares o infecciosas pulmonares, como habíamos mencionado, que eran las complicaciones probables de todo paciente no en diálisis peritoneal, pero que tiene hernias diafragmáticas. Sin embargo, nos vamos a llevar con esta sorpresa, que el paciente llega a tener 1 año de terapia sin complicaciones derivadas del problema de la hernia diafragmática. Es más, cuando llega a nosotros nuevamente, por emergencia, llega en shock cardiogénico por un infarto cardíaco. O sea, el paciente en el momento, si bien no en el mismo día, sino más de un día después, le colocaron un stent y una bomba de contrapulsación intraórtica. Se había diagnosticado la oclusión de arteria carótida derecha con trombos, pero el paciente no logra sobrevivir a este evento cardíaco. Fallece a las 48 horas del ingreso. Bien. Si bien todos los esfuerzos que se dieron con este paciente para poder mantenerlo vivo durante 1 año, nos llevan de repente a una reflexión, ¿no? Muchas veces nosotros conocemos de repente términos que no están todavía incluidos dentro de lo que es la diálisis peritoneal, ¿no? Como pacientes marginales que muchas veces se usa en trasplante, ¿no? ¿Cuáles son aquellos pacientes que no debiendo ingresar o no teniendo indicación de entrar a diálisis peritoneal, se les puede dar todavía una alternativa de vida adecuada para él en ese momento, porque durante 1 año él pudo estar bien en su casa en diálisis peritoneal? Entonces, este caso justo se presenta con ese objetivo.